Bienvenido al canal de la Primera Iglesia Bautista de San Salvador. Esperamos que seas edificado a través del mensaje que estás por escuchar. Recuerda visitar nuestro muro en Facebook para que conozcas más acerca de nuestras actividades. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Será un placer saber de ti. Dios te bendiga. Génesis capítulo 1, desde el 26 hasta el 31. Quiero que ustedes le presten atención a algunos énfasis que vamos a hacer en la lectura, como ¿qué dice la Biblia? Génesis 1, desde el 26 hasta el 31. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Vaya, en el principio había equidad de género, igualdad entre Adán y Eva. En el versículo 26, los dos tienen la imagen de Dios, y los dos tienen el señorío sobre la creación entera, excepto el hombre sobre el hombre mismo, o la mujer sobre la mujer misma. Y en el versículo 28, a los dos los bendijo Dios. Así que los dos tienen su imagen, su semejanza, su señorío y su bendición. Y otra vez les dice lo de el señoreado. Y en el 31, salten hasta el 31, esto es bueno en gran manera. Entonces al principio de la creación había equidad e igualdad de género. Los dos con la imagen, los dos con la semejanza, los dos con el señorío y los dos con la bendición. Excepto enseñorearse el uno del otro. Eran iguales. Y eso para Dios era bueno en gran manera. Pero en el capítulo 3 del Génesis, vámonos al capítulo 3 del Génesis, en el versículo 16, ocurre aquel evento que llamamos la caída de la gracia. El hombre y la mujer desobedecieron las órdenes de Dios y queriendo ser Dios, fíjense bien hermanos, fíjense bien hermanas, la tentación original fue no aceptar las limitaciones que me impone el hecho de ser humano. Y la serpiente le dijo, seréis como dioses. Entonces el hombre quiere ser Dios, no acepta su limitación humana. Y esa es la tentación y el pecado original. Rechazar la humanidad que Dios me dio y querer ser Dios superior a los demás. Y allí es donde el hombre extendió, alargó su brazo, se creció. Por eso los judíos ocupan aquel gorrito que se llama kipad, porque les recuerda que allí tienen su techo, su tope, su límite y que no pueden aspirar a ser más allá de aquello. Pero en ese acto de desobediencia vino el castigo. Capítulo 3, versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Es decir, tu voluntad estará sujeta a tu marido. Ese fue el castigo que Dios le dio. Y en el versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, no Dios, y al polvo volverás. Vaya, eso es lo que dice la Biblia. Se terminó la equidad de género, duró bien poquito. No sabemos cuánto tiempo, pudieron ser muchos años como los entendemos ahora. Entonces el evento del pecado, la desobediencia a Dios, es la que introdujo este problema. Pero no fue así al principio. Y nuestro Señor Jesús repitió eso en varias ocasiones.
Moisés les permitió dar carta de repudio por la dureza de vuestro corazón, pero no fue así al principio. Y Él vino a restaurar como fue al principio, donde había equidad e igualdad de género. Nuestro Señor Jesucristo ha venido a rescatar el ideal del huerto del Edén. Nuestro Señor Jesucristo le hizo reset a la historia humana, o reinicio, regeneración, reconversión. A eso vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero esto es lo que la Biblia dice. Éxodo 20, 17. Este está peor, hermanos, hermanas. Lo siento mucho por ustedes. Solo Dios sabe por qué me hizo nacer hombre y a ustedes mujeres. Pero mire esto, bueno, pero allá como que el hombre fue más castigado. Y el planeta Tierra también castigado, de lo que hablamos el día de la Tierra, bajo la maldición de Dios por nuestra culpa. En Éxodo 20, 17, mire cómo está escrito: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguno de tu prójimo. ¿En qué categoría quedaron las mujeres aquí? En la categoría de los animales y de las cosas y de los esclavos pertenecientes al hombre. Así que ahí estamos bien arruinaditas, ahí están las mujeres bien arruinaditas. En el Antiguo Testamento no esperen encontrar algo tan favorable. 2000 o 5000 años de historia, porque hay algunos que dicen que van 2000, otros que dicen 5000. En realidad, Jericó, que fue la primera ciudad conquistada en Canaán, tiene 5000 años de historia por las pruebas del carbono 14 y otras que ahora existen. Se encontró una ciudad sumergida en aguas territoriales de Japón, es decir, que de la playa de Japón, 200 millas náuticas adentro le pertenece a Japón esa porción de agua, y ahí hay una ciudad sumergida y le hicieron las pruebas y tiene 5500 años, 500 años más viejita que Jericó. Así se mantuvo la historia. La mujer es de pertenencia del hombre, en la categoría de los animales y las cosas. Sin embargo, miren por ejemplo algunas cosas. En época de nuestro Señor Jesucristo ya, la mujer no podía ser testigo en un juicio, porque era mentirosa desde el principio. Así lo habían aprendido durante 5000 años. Por eso cuando resucitó el Señor Jesús, va Pedro y el discípulo amado corriendo a ver si es cierto lo que las mujeres están contando. A la samaritana no le creyeron por su palabra hasta que Cristo se los dijo. Es decir, que la mujer no serviría en un juicio hoy. Hay mucho que decir sobre esto, pero les voy a recomendar un librito que tiene por título el autor es Joachim Jeremías. Son de los poquitos protestantes que escriben teología, pero muy bueno. La economía de Palestina en la época de Jesús. Y fíjense que ese librito de Joachim Jeremías contiene escritas las 366 razones por las que un hombre podía dar carta de repudio a su mujer. No es lo mismo divorcio que repudio. El divorcio, dice allí, y la gente con la categoría del año 2018 quiere ver el divorcio en la Biblia. No es igual, no hay comparación. Parecido tal vez. Pero la mujer no podía divorciarse del hombre por ninguna razón, o que la mujer le diera carta de repudio al hombre. Te repudio, anda a ver quién te recoge. Y el hombre le podía dar carta de repudio por 366 razones, más de una por día del año. En el librito de Joachim Jeremías dice que si la mujer le echaba mucha sal a la comida, te vas inmediatamente. Si le daba una pieza de pollo más grande al hijo que al papá, le daba carta de repudio. Si salía sin los velos a la calle, le daba carta de repudio. Si se atrevía a caminar a la par de él en la calle, en la casa no había problema, pero en la calle el hombre va aquí y la mujer 6 pasos atrás. Yo he visto algunas hermanas que así caminan, el marido va adelante y ella atrás. Si la mujer se atrevía a ponerse a la par aquí, carta de repudio. Pero esta les va a gustar más. Si ves a una mujer más bonita que la tuya, dale carta de repudio a la tuya. Mire, ahí lean el librito, ahí tiene las 366 razones, esas son algunas de las que puedo recordar. Aún la mujer,
solo podía pedir o dar repudio al hombre o anular su matrimonio si el hombre estaba en el estado último de la lepra. Y la lepra se traslada, el bacilo de Hansen, a 50 metros de distancia por el aire. Y la mujer cuidando al leproso ya está contaminada. Y en el último estado de la lepra, ¿ya para qué? Pero espérese, 2 hombres le tenían que servir de testigos que su esposo estaba en el estado último de la lepra, porque no podían ser testigos las mujeres. ¿Y qué hombre atentaría en ser testigo contra un hombre que sería repudiado por su mujer? En resumen, aún así, la mujer se abrió espacio a codazos y dentelladas, a mordida y a codazo. Y yo les he dicho varias veces ya que quiero escribir un libro de la participación de la mujer en el Antiguo Testamento. Y ya me he sentado y he empezado, pero no he terminado. Bueno, creo que tengo escrito el primer párrafo, pero va a tener 500 páginas. Pero les voy a decir rapidito. No fue Abraham, el macho alfa, dominante, el que dijo la bendición será para Ismael tenido con Agar o Isaac tenido con Sara. Fue Sara la que determinó. Léanlo en la Biblia. El hijo de esta esclava no heredará, dijo, sino el mío. Y no le anduvo pidiendo permiso a nadie. Ajá, ¿quién se llevó la bendición? ¿A Ismael o Isaac? Segundo ejemplo, la Rebequita. Los gemelitos en su vientre. ¿Quién determinó quién se llevaba la bendición de Dios? No fue Isaac, la Rebeca fue. A Jacobito dijo. Nada que Esaú. Ella fue. Y me puedo pasar toda la tarde y voy compilando cada vez que leo la Biblia. ¿Ves? Otro caso para mi libro sobre las mujeres. Ojalá que me lo compren, hermanas. Imaginen ustedes qué lugar más alto ocupan las mujeres. Bueno, ahí tenemos a Débora, Abigail, Esther. Siempre que la historia judía pende de un hilito, pero como finito, y se rompe, una mujer va a su rescate. Siempre. Ahí están los machotes, pues Sansón, dominado por la Dalila, delgadita. Sí, sí. Y el otro hombronazo, otra vez, 1000 con la quijada de un asno. Y la Dalilita, no me vas a decir, papito, boquita, ¿qué querés? Lo domina. Y así en todo el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento. Vámonos al Nuevo Testamento. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es la revelación máxima de Dios. Lo que Dios ha dado a conocer de parte de Él, lo dio a conocer a través del Hijo Jesucristo. Por eso a mí cuando me dije, es que Pedro dice, bautícese en el nombre del Señor Jesús. Sí, pero el Señor Jesús dijo, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién manda más? ¿Pedro o Jesús? Ah, no, es que aquí está la orden y aquí el cumplimiento. Pues lo cumplieron mal. No le hicieron caso a su Señor como debían de hacerle. Es que el apóstol Pablo por aquí, Pablo por allá. Somos excesivamente paulinistas en las iglesias cristianas evangélicas. Porque 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento los escribió él. Los citamos más a Él, predicamos más de Él que de aquel a quien confesamos como nuestro Señor. Por eso, en Hebreos 1, 1 y 2, ya estamos en el Nuevo Testamento, hermanos, hermanas. El panorama del Antiguo Testamento no es muy favorable para las mujeres. Pero mire, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él es el que nos manda, Él es nuestro amo, nosotros sus esclavos. Él es quien da las órdenes, nosotros las obedecemos, no las discutimos, porque para eso son las órdenes. En Hebreos 1, 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de la nación, por los profetas hablaban en nombre de Dios. En estos postreros días, los días postreros son desde que nuestro Señor Jesucristo nació y hasta que Él vuelva, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo
hizo el universo, como otros pasajes de la Biblia lo dan a conocer. Él es la revelación máxima de Dios. ¿Cómo es Dios? Como Jesús, el Cristo. ¿Qué piensa Dios de tal cosa? Lo que pensó Jesús, el Cristo. ¿Y qué nos reveló nuestro Señor y Salvador Jesucristo respecto de las mujeres? Agarren dimensión, así dicen los nicaragüenses. Agarra dimensión, dice. Ponete vivo, decimos nosotros aquí. Vamos a empezar con la samaritana, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo a todo el mundo mandaba a callar, que no dieran a conocer que Él era el Mesías en hebreo, el Cristo en griego. Shh, calles, los demonios, ya te conocemos, sé que eres el Cristo. Shh, fuera, sal de Él. A todos les decía, no le digan a nadie que yo los sané. Lo que se llama en términos técnicos en teología el secreto mesiánico, el mesianismo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oculto, no revelado. Pero a la samaritana, a orilla del broquel del pozo de Jacob, le dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Y Jesús, nuestro Señor, le dijo, yo soy, le dijo, el que habla contigo. Ni a Pedro ni a ninguno de los apóstoles cercanos le hizo esa revelación. Ellos suponían, entendían, incluso en la pregunta de la confesión de Pedro, ahí lo dio a conocer. Oigan bien, hermanas, cuando Dios se hace visible y audible, se llama teofanía. Dios mismo puede ser visto y oído o escuchado. Ni Moisés, líder número 1 en el pueblo de Israel, tuvo ese privilegio. En una ocasión que se le puso en huelga, ya no sigo, este pueblo es duro, este pueblo es torpe, este pueblo es necio, este pueblo es rebelde. Y Dios no hallaba cómo hacer para enamorar a Moisés y que siguiera con el pueblo hasta que lo llevara a la tierra prometida. Si no te veo, le dijo Moisés, no sigo. Y Dios, ponete listo, pues le dijo que ahí te voy. Y en la tienda de campaña donde estaba Moisés en medio del desierto, entró por esta puerta, así como esta, y salió por aquella vez. Y el pobre Moisés, cuando lo hizo así, ya había pasado Dios. Y dice el hebreo, solo atinó a verle la parte baja de la espalda, dice el hebreo. Pero con Agar, egipcia, mujer, esclava, oprimida, así dice clarito, Sara oprimía a Agar. Agar también le tiraba sus chinitas, ahí está escrito, pero Sara era la ama, la esposa del dueño de la casa. Desterrada, echada de su casa por Sara cuando Agar estaba embarazadita. Y Dios le hizo brotar agua en el desierto. Y Dios platicó con Agar. Eso se llama teofanía. Pudo verlo y pudo oírlo. Y la segunda vez cuando el niño, Ismael ya tenía 6 años, Isaac tenía 3, la mortalidad infantil a los 3 años era terrible, espantosa en época de Abraham, pero ya de 3 años el cipotillo ya no se moría. Entonces es tiempo de correr a Agar y a Ismael. Y Abraham le dice, esto es esclava, esté en tu mano lo que te parezca bien hacer. No se le impuso el Abraham. Allí la equidad de género no estaba muy buena, ¿verdad? La cosa es que con aquella mujer en el Antiguo Testamento y con la samaritana en el Nuevo Testamento, el Señor ha sido visible y audible. Y esa revelación, yo soy el Cristo, el que habla contigo, privilegio tan grande no encuentran en todo el Nuevo Testamento, ni en el Antiguo con el caso de Agar. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la mandó a predicar. Anda a traer a tu marido, le dijo. Y después seguimos el diálogo. Y la mujer se va a predicar al pueblo. La primera apóstol, la palabra significa enviado a predicar, fue la samaritana. Antes que los 12 y antes que los 70 enviados. Apóstoles en este sentido, porque de aquellos eran 12 los más cercanos. Así que la samaritana es la primera predicadora. Si no, yo me voy de esta iglesia porque aquí las hermanas predican.
No ha leído la Biblia, pues. Vaya. Dicho esto, vamos más rápido porque son varios pasajitos. Fíjense que el Señor Jesús, siendo rabino o maestro del pueblo de Israel, permitía que las mujeres fueran en su compañía. En Lucas 8, del 1 al 3. Este pasaje me gusta a mí porque me sirve de escudo, de defensa. Lucas 8, del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, con apellido. Y los 12 con él, los 12 más cercanos de entre todos los apóstoles y entre todos los discípulos. Miren el 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Había un montón de mujeres. Entre ellas les puedo mencionar, dice Lucas, a María, que se llamaba Magdalena porque era de la región de Magdala, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza. Chuza es nombre masculino, intendente o ministro del gobierno del rey Herodes. Y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Es decir, que lo que ellas tenían lo ponían al servicio del Señor. Fíjese cuántas menciona Lucas aquí. Allá iba el Señor predicando por las ciudades y aldeas, los 12 más cercanos. Pero allá iba aquel montón de mujeres y le daban la comidita. Y yo estoy casi seguro, pero no puedo asegurar, que ellas le habían regalado las túnicas buenas al Señor Jesús. Lo andaban nítido al Señor Jesús. Porque en la crucifixión, los soldados romanos, dueños legales de todos los bienes del crucificado, iban a romper la túnica. Pero cuando vieron la marca que era Tommy Hilfiger, no dijeron, esta no es comprada en las variedades de Génesis, esta es buena, juguémosla, dijeron. La gente dice que con dados, a saber qué clase de azar ocuparon, echaron suertes y dijeron que sea de uno de nosotros. ¿Ustedes creen que un trapito se iban a preocupar los soldados? No, botemos ese trapo. ¿Quién le iba a comprar esa túnica al Señor Jesús si no estas mujeres? Porque él no tenía dinero ni dónde reclinar la cabeza y entre todos hacían una colecta y compraban la comida entre todos. ¿Se acuerdan ustedes que Judas era el tesorero y andaba en la bolsa? Porque no había billeteras en aquellos días, ni billetes, eran monedas. Judas andaba en una bolsa donde echaban las monedas y él compraba y distribuía entre todos, pero aquellas mujeres le servían de sus bienes. Yo hice una investigación en todas las iglesias bautistas de la Asociación Bautista del Salvador y de cada 100 miembros, 70 son mujeres. ¿Quiénes dan más ofrendas? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Quiénes dan más diezmo? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Quiénes mantienen pues económicamente el ministerio de la iglesia? ¿Quiénes mantienen al pastor? A mí cuando me gritan mantenido, sí, le digo yo, por las mujeres de mi iglesia, le digo. Y el Señor Jesús así era, ¿ves? Él comía y bebía, yo también. Vaya, porque yo soy cristiano. Fíjense que los rabinos judíos decían, vale más darle la ley de comer a los chanchos que enseñarla a una mujer. Y el Señor Jesús permitía que María, la hermana de Lázaro, él estaba sentado, siempre el rabino, lean ustedes que el Señor Jesús enseñaba sentado. Yo no sé cómo es que no copiamos eso aquí en la iglesia. Y los discípulos estaban parados. Mire qué bonito. Yo sentado y ustedes parados. Y el primero, como el apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso, aquí estaba Gamaliel y aquí, a los pies de Gamaliel, estaba Saulo de Tarso. Aquí estaba el Señor Jesús y a los pies del Señor Jesús, María, la hermana de Lázaro. ¿Y se acuerdan de Marta? Afanada en la cocina, cumpliendo con su papel histórico. Marta, Marta, afanada y turbada está. Esta ha escogido la mejor parte. Solo los esclavos, ustedes hacían una fiesta, cualquiera,
y los esclavos estaban en la puerta con un guacalito que se llama ledrillo en la Biblia y con un paño, una toalla para secarle los pies a todos los invitados. Pero al hombre de la casa, la esposa. Nadie más tocaba los pies del hombre que su esposa para lavárselos. Y el Señor Jesús en 2 ocasiones permitió que una mujer le lavara los pies. ¿Qué dijeron los fariseos? Wow, dice que Dios que lee y conoce nuestros pensamientos, pero si fuera Dios, sabría qué clase de mujer es esta, que es pecadora. Toda la gente dice que es trabajadora del sexo. Eso no lo dice la Biblia. Ustedes me dijeron que yo dijera lo que dice la Biblia. La Biblia dice, es pecadora. Quizá era chismosa, porque el chisme es pecado. Quizá era orgullosa, vanagloriosa, porque eso es pecado. Es pecadora. Entonces el escándalo, si se escandalizaron los discípulos de ver que platicó a orilla del pozo, en el broquel del pozo, al mediodía en punto, es decir, un hombre platicando con una mujer en un lugar público. Los discípulos no querían ni acercarse. Imaginen que una mujer le lave los pies. Ya toda la gente diciendo otras cosas. Pero Él lo permitió. Miren cómo el Señor Jesús dignificó a las mujeres en grado extremo, superlativo. Ya no le podemos pedir más por su contexto o situación de vida. Amaba, dice clarito el pasaje, a Lázaro, a Marta y a María por igual. Confiaba tanto en ellos, los amaba tanto y ellos lo amaban a Él tanto, que siempre, total y absolutamente siempre, la casa de ellos fue su lugar de operaciones. Desde ahí se iba para Jerusalén, se iba para Galilea, ahí se hospedaba cada vez que llegaba. En la casa de Lázaro, Marta y María. El Señor Jesús hacía equidad de género, porque si no, Él hubiera sanado solo a los hombres, solo a los leprosos, solo a los cojos, solo a los ciegos, solo a los paralíticos. Pero Él también sanaba a las mujeres. A la suegra de Pedro, por ejemplo. A la mujer del flujo de sangre. Revivió a la hija de Jairo. Sanó a la hija de la pagana, aquella mujer que había venido y le dijo, no te puedo dar la comida que es para los hijos. Y los judíos le llamaban perro a todos los gentiles o no judíos, es decir que nosotros somos perros para ellos. Y le dijo, no está bien que le dé las migajitas a los perros. Y la mujer, ¿ustedes creen que se achicó? Que dio la vuelta y se fue. Así él le voló la túnica a la mujer y le dio la vuelta. No, le dijo, Señor, aunque sea esas migajitas que se caen de la mesa de los amos, esas migajitas te estoy pidiendo yo para mi hijo. Mujer, grande es tu fe, hágase contigo como pediste. Y fue bendecida la hija de ella. Las 3 Marías estaban al pie de la cruz. María, la madre del Señor, María, mujer de Cleofas, mamá de 2 de los 12 discípulos más cercanos, y la María de Magdala, de la que habían salido los 7 demonios. ¿Y los discípulos quiénes estaban ahí? ¿Y de los apóstoles quiénes estaban ahí? Solo el discípulo amado. Lo que la Biblia dice es que el discípulo amado. No, a mí me dijeron que dijera lo que la Biblia dice. El discípulo amado estaba ahí, pero las 3 Marías. Y cuando lo llevaron a enterrar, ¿y quiénes lavaron el cuerpo del Señor? Lo atendieron, lo perfumaron y le pusieron más o menos. Y un poco insatisfechas con su trabajo, se quedaron comprando y preparando las especias aromáticas el día de reposo y el domingo en la mañanita que van a seguir su tarea, que la habían dejado medio hecha, la noticia que había resucitado. ¿Y a quiénes les confió? Hay un pasajito que dice la María Magdalena y en la otra dice que las 3. Vaya. El Señor Jesús las ocupó de ejemplo en sus parábolas acerca del reino de Dios. Por ejemplo, el reino de Dios es como una mujer que ha perdido una moneda y barre y sacude toda la casa hasta que encuentra la moneda. Y hallándola está gozosa, hace una fiesta e invita a sus amigos. El reino de Dios es como una mujer que tomó levadura y la metió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesús utilizaba a las mujeres para ofrecer una enseñanza. Los apóstoles
Si ustedes vinieron a la escuela bíblica dominical y recibieron las clases de los romanos, la carta a los romanos, van a ver que el apóstol Pablo en el capítulo 16, versículo 3, Romanos capítulo 16, versículo 3, le envía saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Hasta el 7 vamos a leer. Romanos 16, 3 leí. El 4, que expusieron su vida por mí, a las cuales no solo doy gracias, sino también a todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a todos los que están en su casa, a Epeneto, a María, la cual ha trabajado. Pero en el versículo 7 dice así. Y fíjense, en esa palabrita griega del 6, Romanos 16, 6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Les dije que la palabra griega es trabajado hasta matarse, trabajado hasta el cansancio, trabajado hasta el agotamiento. Es diferente decir trabajar que esta palabra griega que no me acuerdo ahorita. Este verbo trabajado hasta el cansancio, como Nelson Mandela les puse, por ejemplo, allá en África del Sur, que se desmayaba en alguna ocasión y lo que tenía era cansancio, no había dormido lo suficiente, trabajaba demasiado. Pero miren en el 7 y aquí termino. Saludad a Andrónico y a Junias, la misma fórmula de Priscila y Aquila, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Entonces Junias, dicen los pastores, Junias era mujer, Andrónico era hombre. Andrónico era hombre y Junias era hombre, dice. Mentira. Los datos históricos del Imperio Romano, que era muy celoso de eso, como Heródoto, el griego, primer historiador, les había enseñado, Junias es nombre femenino. Junio, su equivalente masculino, hasta 300 años después de Cristo, se nombró al primer junio. Hay otros que se llaman Julio. No sé cómo no le ponen a su hijo agosto o septiembre, vení para acá, octubre. Vos noviembre, vos diciembre. ¿Cómo es que te llamás, muchachito? Miren los 12 meses del año ahí. Vaya. Junias era mujer y era estimada entre los apóstoles. Ay, eso le mueve el piso a cualquiera, ya me estarían lloviendo las pedradas. Vamos con 1 Corintios 14. El pasajito está largo. 1 Corintios 14, 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar. Hermana Brendalí, ¿y cómo es que se atrevió? Mire, sino que estén sujetas, como también la ley de Moisés lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Mire, hay un montón de hombres que se van. Cuando ven que pasa la mujer a dar la bienvenida a una clase de escuela bíblica, ya no digamos que sea pastora. A mí me mandaron un videito con unas escenas cortas de mujeres predicando y que ya remeten todos en el Facebook ahí como 320 comentarios en contra. No han leído la Biblia. Lo que dice la Biblia les estoy diciendo yo. Ahora, antes de leer, es la misma carta a los Corintios, pero en el versículo 1 del capítulo 11, fíjense bien, hermanos, hermanas. Claro, es todo el capítulo 11, pero no lo vamos a leer todo. Solo vamos a leer del 1 al 5. Quiero ver. Vamos, del 1 al 5 rapidito, mire. 1 Corintios capítulo 11. En el 14 de 1 Corintios dice que la mujer calle. Pero miren el 11.1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nosotros no tenemos que andar imitando a ningún pastor, teólogo, comentario. No, a Cristo. Él es nuestro Señor. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza, la palabra griega es querigma, predica, no adivina el futuro. Todo hombre que ora o predica con la cabeza cubierta, con una cachucha, con un sombrero, afrenta su cabeza, avergüenza su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces la mujer en Corinto oraba y predicaba. Más claro no canta un gallo. Si una mujer ora o predica en Corinto y lo hace con la cabeza descubierta, avergüenza su cabeza. Es lo mismo que se hubiese rapado como las sacerdotisas del templo de la diosa griega del amor Afrodita ahí en Corinto. 1000 mujeres había. Entonces, si la mujer oraba o predicaba,
Entonces, ¿cómo es que en el capítulo 14 está diciendo que calle? ¿Y cómo es que todos los pastorones solo leen el 14 y no leen el 11? Ya no hay tiempo, hermanos, hermanas. Hay 3 familias de libros, códices originales, los más antiguos, escritos a mano en la Biblioteca de Alejandría, zona norte de Egipto, en el Museo del Vaticano, o en el Vaticano, y en el Museo del Libro en Jerusalén. El edificio es grande como una ánfora, parecida a unas de barro que tenemos aquí en el templo que ocupamos de florero. Y en el Museo del Libro están las copias más antiguas, protegidas con vidrio grueso. Por el examen del papel y de la tinta usada se puede saber la fecha, y a esto se le llama crítica textual. A cualquier libro se le puede aplicar eso. Si han visto El precio de la historia, yo sé que ustedes solo el canal 25 ven, pero tal vez ahí cambiando los canales, 123 canales de televisión por cable, ven el History Channel y ven unos que llegan a vender unos volados usados. Te vendo este libro, si vamos a ver si es cierto que está, y le examinan el papel y la tinta y dice, no, este no es el original, dice. Y en esos manuscritos originales, los que son más antiguos tienen la letra A, los que son más nuevos en el tiempo tienen la B, los que son más nuevos en el tiempo la letra C, los que son más nuevos en el tiempo la letra D, y así llega hasta la Z. Entonces, el capítulo 14, esos 2 versículos que leímos, que la mujer cae en la congregación, tienen la letra D. Voy a ir a traer el diccionario, el Nuevo Testamento en griego, ahí no sé si lo tengo aquí. Y que ustedes vean que esos 2 versículos tienen la letra D, porque tiene la crítica textual. Cualquiera de ustedes puede comprar ese diccionario, ese Nuevo Testamento en griego con la crítica textual. Y ustedes ven el versículo aquí arriba, tiene la A, B, C, la D. Y abajo tiene la explicación de por qué. Entonces, los versículos, ahora sí ya no sé si me van a quitar el pastorado. 34 y 35 de 1 de Corintios 14 no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Fueron inspirados y motivados por hombres piadosos que le añadieron y tienen la calificación de. Hay 3 escritos más antiguos en donde no aparecen esos 2 versículos. Sigamos con el capítulo 11 de 1 Corintios. Vamos a saltar en la lectura hasta el 11:11. Fíjense bien. Pero en el Señor Jesús. Pues sí, a mí no me venga con el cuento que mi pueblo, mis costumbres, mis culturas, mis tradiciones. En el Señor Jesús, si usted confiesa el señorío de Cristo, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Cómo se llama eso? Equidad de género, igualdad de género. Vaya, y allá en el 11:13, todavía sigue que la mujer oraba a Dios sin cubrirse la cabeza. Es decir, que la mujer sí oraba y sí predicaba en Corinto. Vaya, el caso de Timoteo, capítulo 2, del 9 hasta el 12, solo voy a leer el 11 y el 12. Pero vaya, fíjese bien cómo dice, 1 Timoteo 2, 11 y 12. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y ahí hace una justificación con el Antiguo Testamento, es decir, que han releído el Antiguo Testamento. Y saltemos en 1 de Timoteo capítulo 2 hasta el versículo 15. Pero la mujer se salvará engendrando hijos. El hombre engendra, la mujer concibe. Aquí hay otras traducciones que dice, se salvará engendrando hijos si permanece. Ajá, entonces todas las solteras están condenadas al infierno, aun cuando fueran cristianas. Es así la enseñanza. Eso es un absurdo, es un ridículo, una ofensa a la razón, y la fe es razonada. Sin embargo, algunos persisten en eso. Sería muy largo de todo el contexto y la situación de vida que había, en donde había degeneración en los templos y con los gnósticos allí metidos y que negaban la relación íntima. Quiero ver, todos somos mayores de 18, no, los Carlitos no. Y entonces la palabra de Dios escrita le dice, tened hijos. Pero no hay requisito de salvación, ya sabemos nosotros, solo la fe en Cristo vale igual para el hombre que para la mujer. Vaya, en los otros 2 pasajitos, rapidito, solo dos pasajitos más. En Gálatas 3, del 26 al 29, pero solo voy a leer. Bueno, Gálatas 3, del 26 al 29, el pensamiento del apóstol Pablo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, las mujeres que no tienen hijos también.
Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno, un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos, según la promesa que Dios le hizo a Abraham. Para nosotros los cristianos, equidad de género, igualdad de género, no vale más la oración de un hombre que la de una mujer. Y 1 Pedro 3:7, y aquí ya terminé. 1 de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjese, si usted trata mal a la mujer, su oración está enrarecida. Hay un ruido, se llama técnicamente, entre el emisor y el receptor, que Dios no le oye la oración porque está tratando mal a su mujer. Y a la mujer no le dice nada, fíjese. Mire qué bonito. Que Dios nos dé su bendición, hermanos, hermanas.